que al creer en su nombre tengan vida. Para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Esa canción muy hermosa, que ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo el poder y la autoridad que Jesús tiene están investidos en su nombre. La pregunta es, ¿tenemos el poder para usar el nombre de Jesús? La palabra de Dios nos enseña que lo tenemos, porque ahora somos hijos de Dios. Y es allí donde radica el secreto, la llave, en el uso del nombre de Jesús. Pero el primer punto que quiero tratar es la deidad de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Esta mañana es muy importante y cada domingo yo quiero recordarte que este lugar es un centro de entrenamiento. Así somos, la palabra dice que somos el ejército de Dios, somos soldados de Cristo. Y usted viene cada domingo a ser entrenado, empoderado en la palabra. Y es importante que usted pueda traer su cuaderno para anotar los versículos y los puntos más importantes, porque de otra manera se le van a olvidar. Y para que pueda compartirlos con otras personas. Y quizás un día que pueda predicar también pueda compartirlo también esa enseñanza. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Lo que está diciendo la palabra es que Jesucristo es Dios. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que ante el nombre de Jesús, hoy estamos hablando de el nombre de Jesús, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es Dios. Ahora, no estamos negando la doctrina de la triunicidad. Hemos creído que Dios se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son uno solo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es espíritu. Pero dice en el versículo 14 de Juan, y el verbo se hizo hombre en Jesucristo. Dios, siendo espíritu, tomó la forma de hombre en Cristo, despojándose de toda su divinidad, pero vino a cumplir un plan, la salvación de la humanidad. Recuerde lo que significa el nombre de Jesús. Jesús significa, y en el hebreo, Yeshua. Era un nombre muy conocido en el Antiguo Testamento. Josué, Yeshua, significa Dios salva. El Señor salva. Dios salva. Jesús, los nombres muestran la identidad y el propósito de una persona. Así que es bien importante qué nombre tú le vas a poner a tu hijo. Porque hay nombres que son terribles. Y que obviamente debemos pedirle el discernimiento, la dirección a Dios para qué propósito Dios tiene con nuestros hijos. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo hombre. Así que está claro, si cree que Jesucristo es Dios, entonces debemos seguir sus preceptos, sus enseñanzas y sus valores. Lo debemos seguir si creemos que Jesucristo es Dios. Si ahora somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como Cristo y debemos demostrarlo en nuestra vida diaria, en nuestra relación con nuestros familiares. Debemos demostrarlo en nuestros negocios, en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Jesucristo es la palabra viva y encarnada. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino hacia el cielo. Él es el único camino, no hay más camino. No me diga que a través de otra. No, Él es el único camino. Él es el camino. No podemos confundir con ese dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma. Y así entonces la gente cree que todos los caminos conducen a Dios. No, hay un solo camino, se llama Jesucristo. Él es la verdad. Y en Él, y todo lo demás, solamente en Él encontramos la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Conocerán a Cristo. Cristo es la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Él también dice en Juan 17:17, mi palabra es verdad. Así que si Él es la palabra encarnada, por eso es que es tan importante leer y estudiar la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, estamos comiendo de Cristo. Nos estamos llenando de Cristo. Él es la verdad. Y Él ahora vive en nuestros corazones. Hoy celebramos
y que igual, no como de pronto algunos, la iglesia tradicional celebra en Semana Santa el domingo de resurrección. Nosotros celebramos todos los domingos esa victoria de que Cristo resucitó de entre los muertos y ahora vive en nuestros corazones, vive para siempre. Toda la gloria es para Él. Pero Él nos ha dado su nombre. Y la deidad, o sea, es lo que está detrás para respaldar su nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesús. Porque Cristo es Dios. La autoridad de su nombre, segundo punto. En Mateo 28, 18, dice, justo antes de ascender, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, potestad significa también poder, autoridad. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero Él delegó esa autoridad a nosotros, la iglesia, sus hijos. Leíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza. Y luego dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Su nombre representa a la persona de Jesús. Este honor, esta gloria, esta autoridad, este poder está investido en su nombre. Y su nombre nos fue dado a nosotros, sus hijos. El tercer punto es su nombre al orar. Muchas veces, y sé que la mayoría de ustedes saben, que nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre. Porque el Padre nuestro, su modelo de oración, comienza diciendo, Padre nuestro. Pero nuestras oraciones, dice en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. En aquel tiempo no habían pedido nada porque Jesús todavía estaba con ellos. Pero Él, refiriéndose a estos tiempos, dice, en aquel día les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que en nuestras oraciones, todo lo que le pidamos a Dios, debemos pedirlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a pesar de que muchos cristianos oran de esta manera, no ven respuestas en sus oraciones. ¿Por qué será? Algunos cristianos repiten porque lo han aprendido en la iglesia, porque lo han escuchado de otros, pero quizás no lo hacen, lo dicen con la mente, pero no lo hacen con el corazón. Para que la palabra de Dios pueda cumplirse, para que Dios pueda responder nuestras oraciones, se necesita tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros pedimos y decimos, vamos a orar por un enfermo, en el nombre de Jesús te declaro sano. Pero si usted no tiene fe, y si el enfermo no tiene fe, es muy
seguro que no va a pasar nada, porque es necesario pedir con fe. Pues también la palabra dice que a los que, y estas señales seguirán a los que creen. Así que muchas veces, entonces, debido a la falta, en algunos casos, a la falta de conocimiento y otras veces a la falta de fe, muchas oraciones no han funcionado por haber sido hechas de la forma incorrecta, en vez de hacerlas en el nombre de Jesús. Muchas veces hemos añadido, Señor, sánalo si es tu voluntad. O sea que si se murió, entonces era la voluntad de Dios. Así a veces oramos. Tenemos claro que la sanidad la hace el Señor. Y en algunos casos, la muerte es una sanidad. Así que no podemos cuestionar a Dios. Porque estábamos orando y toda la iglesia de Latinoamérica estaba orando por el pastor Julio Melgar, el adorador, con un cáncer de páncreas. Duró más de lo normal. Normalmente una persona dura 2 o 3 meses con vida, pero él duró más, no sé cuántos meses, año y medio. Pero nos dejó muchas enseñanzas y tenemos la seguridad de que partió con el Señor. Porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, en algunos casos, la muerte puede ser una sanidad. Pero a veces decimos que Dios a nuestras oraciones responde sí o no, o espera, pero realmente es en el nombre de Jesucristo que debemos creer que Dios responde a nuestras oraciones. Por tanto, el nombre de Jesús garantiza una respuesta a nuestras oraciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Obviamente que nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Debemos pedir de acuerdo a lo que nos enseña su palabra. No podemos ir en contra de su palabra. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. En su nombre hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Esta versión dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La salvación es en el nombre de Jesucristo. La salvación no es por una iglesia. Tú no te vas a salvar porque asistas a determinada iglesia. Y la iglesia que dice que solamente en ellos hay salvación, entonces ya usted sabe que eso es una falsa doctrina. Porque la salvación no es por asistir a una iglesia, sino que la salvación está en el nombre de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay salvación aparte del nombre de Jesús. Nadie puede llegar a Dios de ninguna otra manera sino por el nombre de Jesús. No hay ninguna otra ruta para alcanzar la salvación e ir al cielo.
No hay otro camino para la vida eterna sino a través de Jesucristo y su nombre. El nombre de Jesús es salvación. Pero debemos recordar que la palabra salvación no solo involucra la remisión de nuestros pecados. Salvación, les recuerdo, significa liberación, libertad. Nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Pero también hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación eterna. Pero la salvación es un regalo, es un paquete completo que no solamente involucra la salvación de nuestro espíritu, la libertad, sino que también involucra la sanidad y la paz que el Espíritu pone en nosotros. Salvación involucra libertad, sanidad y prosperidad. Así que cuando alguien se convierte a Cristo, entonces en el nombre de Jesucristo va a recibir libertad en todas las ataduras que trae. Se rompen las cadenas espirituales, las maldiciones generacionales. En el nombre de Jesucristo recibimos también sanidad, sanidad física. Y en el nombre de Jesucristo somos prosperados. Amado, yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como prosperas espiritualmente. Pero la palabra también dice que hemos sido lavados, santificados, justificados en su nombre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, hay una lista de pecados, muchos de los cuales nosotros antes de conocer a Cristo también los cometíamos o estábamos en ellos. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas son los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no sé cómo la gente que celebra la Semana Santa y de qué manera. Tenemos que orar tanto por nuestro país. Hay tanta idolatría. Quizás se dieron cuenta a través de los medios de comunicación. Pero hay tanta cosa en nuestro país. Hay tantos, generalmente todos los días en las noticias hay abusos sexuales de niños. Y la gente celebra la Semana Santa con borracheras. Pero la palabra dice que no heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ya fuimos santificados, justificados, pero también podemos ser ungidos por su nombre. En Santiago capítulo 5, versículo 14, dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Una cosa es que en algún momento nosotros podemos enfermarnos, pues tenemos un cuerpo y podemos tener una virosis, un dolor de cabeza, y usted
inmediatamente reprende en el nombre de Jesucristo, declaro sin poder, echo fuera de mi vida todo dolor de cabeza y toda virosis se va. Pero algunos están tan enfermos que no pueden orar. Y el apóstol Santiago pregunta, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor somos ungidos por su nombre, y por su nombre podemos recibir sanidad. Su nombre en la batalla espiritual. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amados, no podemos ignorar que el mundo espiritual es real. Y en el mundo espiritual hay una lucha entre dos reinos. Hay una guerra. El reino de las tinieblas, dirigido por Satanás y sus demonios, y el reino de la luz, dirigido por nuestro Señor Jesucristo, sus ángeles y nosotros, la iglesia. La palabra dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de Jesucristo. Pero no ignoremos que este mundo está dominado por las tinieblas. Suceden muchas cosas, tragedias, cuántas cosas suceden, porque hay influencias de demonios, de espíritus. La lucha no es contra seres humanos. Muchas personas tienen adicciones, comportamientos, conductas por la influencia de demonios. ¿Cómo puede alguien echarse gasolina y prenderse para suicidarse? No crea que eso lo puede lograr así como que hay influencia de demonios que perturban la mente y que pueden llevar a las personas a hacer ciertas cosas. Así que deja ya de estar luchando contra tu marido o mujer. Si tu esposo es borracho, mujeriego, tienes que orar, tienes que pelear, tienes que usar armas espirituales. Ahora no solamente la inmoralidad sexual es pecado, otros son mentirosos, otros son tan mentirosos que ellos se creen sus propias mentiras, otros son envidiosos, otros tienen ira. Pueden ser influencia de espíritus malignos. Así que es necesario, la lucha no es contra seres humanos, la lucha es contra principados. Usted se puede imaginar si nosotros tomamos la autoridad en el nombre de Jesucristo para orar por nuestra familia. Pues hay también un nivel de autoridad. Usted se puede imaginar si se convierte papá a Cristo, tiene la cabeza, tiene autoridad sobre el resto de la familia. Pero también una esposa puede orar por su esposo. Y en el nombre de Jesucristo, yo declaro sin poder todo espíritu de inmoralidad sexual, todo espíritu de alcoholismo que lo oprime. Ahora en el nombre de Jesucristo declaro que tu demonio inmundo suelta su mente y su corazón. Y lo declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que no va a suceder nada? ¿Se puede usted imaginar cuando oramos? Dice que la lucha es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Pero en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad para atar y desatar
Todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesucristo atamos todo aquello. Incluso no debemos ignorar que muchas veces la opresión en el área financiera, muchos problemas que enfrentan familias, puede ser por perturbación de demonios. Y en el nombre de Jesucristo declaramos sin poder todo espíritu de brujería, hechicería y toda maldición que hayan lanzado contra nosotros, contra la iglesia, contra nuestras familias. Pero usted puede imaginar, ¿qué pasa cuando un cristiano no usa sus armas espirituales? Cuando va a la iglesia, escucha un mensaje, pero la vida cristiana es una guerra espiritual. Y dice Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, Marcos 16, 17, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Así que necesitamos creer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios son, usted tiene que creer que sí existen. No puede ignorar eso. Y usted no puede estar así como que la vida cristiana no es un juego. Usted tiene que estar muy fortalecido espiritualmente para poder enfrentar y luchar contra las huestes espirituales de maldad. Estas señales seguirán a los que creen. Necesitamos tener fe. Una de las cosas que más me impactó al comienzo de mi vida cristiana era orar por las personas y ver cómo salían de los demonios. Ahora no los puedes ver físicamente. No son visibles, son invisibles, pero se manifiestan de una manera. Todos los cristianos tienen demonios, para que usted lo sepa. Usted puede tener demonios. No están endemoniados, pero sí pueden tener demonios. No sé qué te está perturbando, quizás algo que tú no has podido ser libre de eso. Puede ser un demonio. Incluso enfermedades. No todas las enfermedades son demonios, pero hay enfermedades que son ocasionadas por demonios. Y Dios nos ha dado poder y autoridad a sus hijos para echar en su nombre fuera demonios. No tienes que llamar al pastor. Si estás orando por alguien y de pronto comienza a torcerse, está siendo liberado. En el nombre de Jesús, no tengas miedo. En el nombre de Jesús. Y no tienes que formar una gritería. En el nombre de Jesús, te ordeno ahora que lo dejes libre. Te va afuera. Pero se manifiestan los dones del Espíritu. Algunos hermanos tienen discernimiento de Espíritu, don de ciencia. Y Dios les muestra lo que está sucediendo. Pero también podemos, y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No tienes que llamar, para que orar por un familiar, no necesariamente tiene que ser el pastor que tiene que ir. Tú también tienes ese poder y esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Pero necesitas tener fe y declarar la palabra en el nombre de Jesús. Usted se puede imaginar ahora que yo me la pase orando por todos los familiares de ustedes que están enfermos. Me la pasaría mejor dicho, de clínica en clínica. Pero Dios le ha dado a usted ese poder y esa autoridad. Habrán algunos casos, sí, específicos, que si hay alguno enfermo, está muy grave, llamen a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite en el nombre del Señor.
Pero en su nombre podemos echar fuera demonios y podemos también sanar a los enfermos. Los demonios tienen que huir en su nombre. No trates con las personas. La pelea no es con tu suegra. La pelea es contra demonios. De pronto detrás de tu suegra hay unos demonios. Así que no te vayas a reprender ahora a la suegra y que, suegra, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque eso es en oración. Mira, Dios tiene el poder para obrar. Si tú haces una oración aquí y la persona está en la China, Dios tiene el poder para obrar allá en la China. Una oración, no importa la distancia, tú puedes orar. Pero obviamente que si la persona está, de pronto, es tu marido que está acostado y está dormido, ora por él en el nombre de Jesús. Te reprendo, espíritu, y ministrale liberación, pero no lo hagas de frente, porque la persona no lo va a poder entender. Nos hemos equivocado al enfrentar a las personas en vez de los espíritus. Algunas personas pueden tener un espíritu de división, de cizaña, son cizañosos, otros son envidiosos, otros tienen espíritu de contiendas, pelean por todo. Pero hay una historia que está en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, Hechos 3. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero quiero explicarles que no es suficiente con declarar la palabra. Después de la palabra debe venir una acción. Y Pedro, dice la Biblia, que tomó de la mano al mendigo y lo levantó. O sea, tenía fe, pero accionó su fe. Y cuando él lo levantó, los pies de este hombre se enderezaron, se fortalecieron. Había sido inválido toda la vida. Y una de las cosas que más también les decía, cuando comenzaba mi vida cristiana, siendo médico, pues me impactaba mucho ver el poder de Dios manifestado en sanidades y milagros. Una vez me llevaron una mujer en una camilla, no podía caminar hacía 2 semanas. Me la pusieron así, entonces al examinarla, pero yo oré por ella y declaré, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu columna. Y luego le di la mano y hice como Pedro, levántate. Y cuando yo veo que se levanta y camina, yo quedo asombrado y sorprendido, pues estaba comenzando mi vida cristiana y el más sorprendido fui yo al ver cómo se manifestaba el poder de Dios. Muchas veces no usamos el nombre de Jesús o no tenemos la fe. Ahora, si usted dice, usé el nombre de Jesús, pero no pasó nada. Porque no, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús no es para ser usado como si fueran unas palabras mágicas, como si fuera un amuleto, sino que se necesita tener fe. Y necesitamos conocer, pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Ellos no tenían ningún poder desconocidos que nosotros no tengamos hoy. El poder de Dios. ¿Te recuerda cuando prediqué sobre Hechos 1:8? Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios
está en nosotros, los hijos de Dios. Pero ese poder es en el nombre de Jesucristo. Pero no simplemente decirlo, cualquiera puede decir, como ocurrió. Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 16 y 18. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. La mujer fue libre. Así que ese mismo poder que se manifestó en la vida del apóstol Pablo, también está en nosotros. Pero que no suceda lo que le pasó a unos hombres, porque el nombre de Jesucristo, como les digo, no se puede usar simplemente como palabras mágicas. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. En el libro de Hechos, capítulo 19, hay otra historia. En el versículo 13, 15 y 16, dice que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Así que no se vaya a meter en problemas, porque para poder ejercer la autoridad en el nombre de Jesús, se necesita, en primer lugar, que usted sea un hijo de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Está seguro de eso? No sea que usted se muera y crea que va para el cielo y no lo dejen entrar. Al cielo solamente entran los hijos de Dios. Pero en Juan 1:12 dice: aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, potestad para ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le recibieron. ¿Los que recibieron a quién? A Jesucristo. Los que recibieron a Jesús en su corazón. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en Romanos 8:16 habla acerca de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Obviamente que si alguien se ha convertido a Cristo, si alguien ha nacido de nuevo, su vida ha sido transformada. Pero si alguien asiste a la iglesia y su vida no cambia, déjeme decirle que usted no es ningún hijo de Dios. Usted sigue siendo todavía un hijo del diablo. Los hijos de Dios, sus vidas son transformadas. Ahora está bien, tiene ataduras, comienza un proceso que se llama
santificación. Somos lavados, santificados y justificados. Pero usted debe tener la convicción en su espíritu de que es un hijo de Dios, para poder ejercer el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. En segundo lugar, usted necesita estar a cuentas con Dios. El mundo espiritual es real, pero la palabra dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 20, del 21 al 23, Primera de Juan, capítulo 3, 21 al 23. Dice, estar a cuentas con Dios, dice la palabra. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Así que para que el poder y la autoridad en el nombre de Jesús se manifieste, usted necesita estar a cuentas con Dios. Es decir, necesitamos, como dice la palabra, estar en obediencia, debemos obedecer sus mandamientos y hacer o vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Porque el mismo Espíritu Santo nos dice a nosotros si estamos bien o estamos mal. Pero no se le ocurra ir a reprender un demonio si usted no está preparado, si usted no está en obediencia a Dios. Porque le puede suceder como le pasó a estos hombres. Sí, en el nombre de Jesucristo te echamos fuera, demonio. Y el demonio dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, Dios me ha dado el poder, la autoridad, para que en su nombre echemos fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Pero también dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán cualquier cosa venenosa y nada les hará daño. Así que necesitamos, primer paso, volvernos, ser un hijo de Dios. Segundo paso, estar a cuentas con Dios. Y tercer paso, conocer el poder que hay en el nombre de Jesús. Pues Juan 16, 23 y 24 dice que, Juan 16, 23, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Quizás usted lee la palabra de Dios, pero recuerden que es necesario también es la fe para estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe, para que el poder de Dios se pueda manifestar en el nombre de Jesucristo. Necesitamos tener fe. Y la fe, dice la misma palabra en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír el mensaje de la palabra de Cristo. La fe es por escuchar la palabra de Dios. La fe es por leer la palabra de Dios. Es por estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos haciendo un estudio, yo le estoy impartiendo un estudio acerca del nombre de Jesús. Es necesario meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque la fe es por la palabra, por conocer la palabra de Dios. Pero su nombre lo debemos tener en cuenta, el nombre de Jesús, en todas las cosas. Dice Colosenses 3:17.
y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cualquier cosa que se haga, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, si usted se va a bañar, en el nombre de Jesús. Si usted va a comer, dele gracias a Dios en el nombre de Jesús. Pero si usted va a barrer su casa, está haciendo así en su casa, hágalo en el nombre de Jesús. Si usted va a preparar la comida para que le quede rica, hágalo en el nombre de Jesús. Pero si usted trabaja en una empresa, si usted trabaja en una fábrica, si usted tiene un negocio, hágalo, todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa eso? Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, no estén deseando allí el sonido. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Eso significa que debemos hacerlo, todo lo que hagamos, debemos hacerlo con excelencia. No me diga que usted en sus estudios, usted es el peor estudiante. Usted en su trabajo, la gente no gusta de usted porque dice, el evangélico, ¿y qué evangélico? Porque es flojo, porque hace las cosas mal. No, todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y si lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces debemos hacerlo con excelencia. Amén. Pero para que una persona, si vamos a orar por sanidad por una persona, en cierta ocasión un evangelista iba a orar por los enfermos y había una gran cantidad de personas haciendo fila. Y entonces él comenzó a preguntarles a una por una. La pregunta es, antes de orar por sanidad, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? No, yo no creo. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No, para nada. ¿Usted cree que esa persona va a recibir sanidad? ¿Usted cree en el poder sanador? No. Entonces, dice la historia que este hombre, de toda la gente que solamente oró por una mujer, tenía algunas llagas y hinchazón en sus piernas, pero esta mujer sí creía. Esta mujer, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo en el poder, en la sanidad divina. Así que el evangelista oró por ella y la mujer fue sanada. Muchas veces, cuando vamos a orar por los enfermos, antes de orar por ellos, primero tenemos que presentarles el plan de salvación. Porque si esa persona no cree en Jesucristo y no cree en la sanidad divina, usted puede orar todo lo que quiera, que allí no va a suceder nada. Se necesita entonces presentarle primero a Cristo para que lo reciba como su Señor y Salvador, y luego estar convencido de que esa persona quiere ser sanada. Porque le digo, hay personas que no quieren sanarse, porque para ellos la enfermedad pueden usarla para llamar la atención, para ganar dinero, para manipular a la gente. Usted necesita creer que Jesús es el Señor, pero también necesita creer, tener fe en el poder, en la sanidad divina. Ahora, por otra parte, nosotros debemos
tener claro que aquellas personas que no creen que la salvación es por medio de Jesucristo, no es porque ellos no quieran. Se lo quiero ilustrar de esta manera. Es como cuando un joven conduce una motocicleta a 150 kilómetros por hora, no importándole volarse los semáforos y no importándole saber que hay un puente que se cayó, pero él sigue manejando a la misma velocidad, sabiendo que se va a estrellar y se va a matar. ¿Usted cree que una persona normalmente, que sabe que si conduce de esa manera se va a matar, usted cree que si él estuviera en su sano juicio lo haría? Así sucede con la gente. Todo el mundo quisiera ir al cielo. Yo creo que nadie se quiere ir para el infierno, pero mucha gente tiene un velo en su corazón, tienen velado su entendimiento, a veces por demonios, a veces por su propia incredulidad, pero en el nombre de Jesús tenemos que orar por ellos para que se rompa el velo que hay en sus corazones y para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y así puedan alcanzar la salvación. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Grupo de alabanza. En Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo tengan vida en su nombre. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que te levantes y vamos a orar. Yo creo que Dios puede hacer milagros o seguir haciendo milagros en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Pero el milagro más grande es que una persona se convierta a Cristo. Pero también creemos que Dios puede sanar a los enfermos, puede hacer libres a los cautivos, puede restaurar las familias, porque para Dios no hay nada imposible. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en adversidad hasta que